Bueno, como decía Alex, voy a presentarles un tema de prevención en salud mental y le pusimos un título, ¿Cómo comenzar desde la primera infancia? Vamos a hablar de cómo en la primera infancia, que vamos a pensar que son niños de 0 a 5 años, cómo poder prevenir, cómo poder criar niños, acompañar niños en un proceso que después termine, ¿cierto?, en un niño feliz, un niño con un bienestar psicológico y con mejor salud mental. Ese es el tema que vamos a tratar. Entonces, como les decía, yo soy parte de MIDAP, que es este Instituto Milenio, y acá, como ven, son 5 universidades que son las universidades patrocinantes. Una de ellas es la Universidad de la Frontera, con el profesor Luis Salazar. El primer tema, vamos a ver por qué la primera infancia, por qué partir tan tempranamente. Uno podría decir, niños tan pequeños, ¿cómo van a tener tantos problemas psicológicos? Después vamos a ver una pasada por la teoría del apego, ¿cierto?, para poder entender por qué la primera infancia. Vamos a hablar de promoción de salud mental. ¿Cómo? Vamos a hablar de competencias parentales, ¿cierto? Cómo podemos desarrollar en los adultos más habilidades para justamente acompañar a los niños en su proceso de salud mental. Algunos estudios que hemos llevado a cabo en Chile, en la universidad, y algunas reflexiones finales. Quería partir por un gráfico que es muy famoso, que muestra el desarrollo cerebral a los distintos años de vida de los seres humanos. Y acá podemos ver algo que es sorprendente, que todo esto es el primer año de vida, ¿ya? Y después ya son años. Estos son meses, estos son años. Y podemos ver que el primer año de vida, imagínense ustedes el desarrollo que tiene el cerebro en el ser humano. En lo más importante, se fijan acá, por ejemplo, las funciones cognitivas, el lenguaje, todas las funciones sensoriales. Se podría decir que el ser humano nace prácticamente prematuro y que el primer año el cerebro se sigue formando fuera. Por lo tanto, esto es la evidencia para pensar que el periodo de más vulnerabilidad o de más fragilidad es el primer año de vida. Lo cual es muy temprano si uno piensa en el ser humano, ¿verdad? Y unido a esto, hay este gráfico que es de Ekman, que es un premio Nobel del año 2000, que muestra algo que es bien sorprendente, que viene del ámbito de la economía, no de la psicología, que es el ámbito que yo estudio, que muestra que si uno invierte una cierta cantidad de dinero en un niño muy pequeño, acá entre los 0 y los 3 años, tiene un retorno económico tremendo. Eso significa que si hay una intervención temprana en primera infancia, aunque sea pequeña, eso va a tener unas consecuencias enormes y amplificadas en el futuro. Y mientras pasa el tiempo también, por supuesto, tiene retorno, pero cada vez menos. Es decir, si yo trabajo con un niño, por ejemplo, en algún programa de intervención, 4 o 5 años, ya es un poco tarde, pensando que si hubiésemos hecho algo antes, tendríamos que haber hecho menos y hubiese tenido mejores resultados futuros. Entonces esto es muy auspicioso para nosotros que trabajamos en primera infancia, porque nos indica que los pequeños cambios que observamos en la primera infancia se van a amplificar y por lo tanto va a tener un alto retorno en el futuro. Y llegamos al apego. ¿Cómo se construye el apego? El apego, que es un concepto que no sé cuán familiarizados ustedes están con el concepto. En la psicología hay pocos conceptos o constructos que son tan masivos y tan, se podría decir, como científicos como el apego. El apego se ha estudiado desde distintos ángulos, de manera muy rigurosa, en todo el mundo, con distintas culturas, y se ha llegado a pensar que es como lo más básico del ser humano. Es decir, el primer vínculo que establecemos con los adultos que nos cuidan, que pueden ser nuestros padres en general, pero también pueden ser otros adultos, ese primer vínculo nos forma, en el fondo, nos forma como un estilo relacional, una manera de relacionarnos con los demás, que nos acompaña toda la vida. Por eso es tan importante cómo formemos ese primer vínculo, porque si ese primer vínculo está basado en la seguridad, que es lo que pretende el apego seguro, ¿cierto?, esa persona va a tener esa seguridad interna que la va a acompañar a lo largo de su vida en distintos espacios. Versus lo contrario, que sería una persona, un niño pequeño, que internaliza un vínculo de inseguridad, por lo tanto va a sentir esa inseguridad también en otros espacios, en el jardín infantil, en el colegio, después con su pareja, y así sucesivamente. Ahora, esto se construye en una relación intersubjetiva muy compleja entre el adulto y el niño pequeño, en el cual vemos que el niño acá tiene necesidades, tiene estrés.
todos los niños pequeños tienen muchas necesidades porque, por supuesto, no son aptos para valerse por sí mismos. Entonces son los adultos, los que tenemos que ayudarlos para satisfacer esas necesidades. Pero para eso tenemos que estar muy atentos, tenemos que leer sus señales, interpretarlas bien y responder adecuadamente, porque nos podemos equivocar. Ser empático con un niño pequeño es muy difícil. Con un adulto estamos acostumbrados, porque uno piensa con lenguaje y empatizar con otra persona que puede razonar igual que uno le puede hacer preguntas y el otro le responde, ¿cierto? Uno le pregunta, ¿estás cansada o estás enojada? No, en realidad que dormí mal la noche. Ah, ok. Pero a un niño no le podemos preguntar. Entonces tenemos que tener imaginación y tenemos que ser muy empáticos y observadores de las señales. A veces son señales súper sutiles. Los niños expresan con su cuerpo, con su expresión facial, y tenemos que estar ahí mirando para poder entender. Y esas habilidades se le han llamado sensibilidad y mentalización, que son las que les voy a definir más adelante, y son aquellas habilidades que permiten que el adulto entienda lo que le pasa a los niños pequeños, los pueda contener y lo pueda sacar de esa emoción negativa y transformarla en una positiva. Entonces, vemos que ese apego tiene una parte muy biológica, es decir, todos los seres humanos nos enternecemos mucho frente a los bebés. ¿Se han fijado que uno ve un bebé y como que se derrite? Es porque las hormonas que nos emergen, nos hacen emerger, ¿cierto? Este vínculo con los niños, nos hacen tratar de cuidar a ese niño, ¿ya? Y esa actitud de proteger a los niños pequeños se ha planteado que es como la base de la evolución también, ¿cierto? Es como que el apego tuviera una función evolutiva de establecer vínculos muy estrechos, muy cercanos con los niños pequeños, para no dejarlos solos, no permitir que algo les pase, sino que nosotros protegerlo, cuidarlo. Y así esos vínculos se forman para toda la vida y son una experiencia buscada, muy placentera. Nos gusta estar con los niños pequeños. Salvo que cuando hay psicopatología, que también lo vamos a ver después, ahí, por supuesto, esto no fluye y no ocurre como tendría que ocurrir. Pero la biología está al servicio del apego. Es algo muy natural que fluye sin demasiada reflexión. Y por supuesto que esa parte más innata, más biológica, también tiene la otra contraparte de lo ambiental, ¿verdad? De pensar que un niño nace con su predisposición al apego, pero lo que ocurra finalmente va a depender del ambiente. Porque todos los niños tienen conductas de apego, todo bebé nace y despliega todas sus conductas de apego, que son mirar a los ojos, tirar los bracitos, buscar cercanía, sonreír, ¿cierto? Los niños buscan la cercanía. Pero claro, depende de lo que pase afuera, porque si ese adulto no responde, ¿cierto? Los niños poco a poco ya esas respuestas también se van inhibiendo. Y tenemos los aspectos socioculturales. Cada cultura ve de una manera distinta el apego, ¿cierto? Hay culturas que son muy afectivas, por ejemplo, la cultura más latina, más nuestra, ¿cierto? Más colectivista. Somos culturas que tenemos mucho contacto físico, pero hay otras culturas que manifiestan el apego de otra manera. Pero al final es lo mismo, ¿ya? Al final el fin, que es la seguridad del niño, se busca en todas las culturas del mundo. La manera como se hace es muy diferente de una cultura a otra, pero el objetivo es el mismo. Y también tenemos diferencias familiares y contextuales. Vamos a tener familias que son muy acogedoras, muy afectivas, familias que no son tan acogedoras, familias donde hay estrés, donde hay situaciones de vulneración de derechos. Vamos a tener toda la variedad. Y tenemos que los adultos, cuando son padres, se enfrentan a un poco reencontrarse con su propia infancia. Por ejemplo, un adulto que cuando niño tuvo un estilo de crianza basado en la inseguridad, por ejemplo, incluso en el maltrato, esa persona cuando crezca, lo más probable que le ocurra, si es que no ha hecho un trabajo reflexivo de conectarse con su historia, es que repita la misma actitud que él recibió cuando era niño o niña. Eso es lo que ocurre normalmente, lo que se llama la repetición intergeneracional del apego. ¿Ya? Es muy frecuente que eso ocurra en la mayoría de los casos. No en todos los casos, por suerte, ¿cierto? Se han hecho muchos estudios y se plantea que entre un 60 a un 70% de los padres repiten sus esquemas de crianza que tuvieron en la infancia. Y hay un grupo de unos 30-40% que no repite. Y esas son las personas que han hecho todo un trabajo personal, ya sea solos, con sus parejas, con sus psicoterapeutas, ¿cierto? Un grupo de padres, pero hay un trabajo que se hace. Pero si esa persona no ha reflexionado, no se ha conectado con todos sus procesos que vivió como niño, lo más probable es que termine repitiendo
la misma historia que vivió, ya sea positiva o negativa. Entonces, tenemos que padres que se llaman seguros autónomos son padres que en su infancia tuvieron esos vínculos de apego seguro. Y esos adultos siempre están disponibles, son asequibles con los niños, son sensibles a sus necesidades y permiten siempre la cercanía y el contacto. Después tenemos padres que se llaman los padres preocupados, que tuvieron una infancia con mucha ansiedad, que se llama el apego ansioso ambivalente en la infancia, y esos padres también tienen esas relaciones muy ansiosas con los hijos y les cuesta mucho empatizar y ser sensibles a sus necesidades. Y algo que es muy característico es que son muy cambiantes, como muy imprevisibles. Entonces los niños se confunden porque están frente a un adulto que no saben cómo va a reaccionar. Un día podría ser sobreprotector y al otro día podría ser muy hostil. Entonces esos niños se crían con una angustia y una ansiedad. Es como cuando uno le pasa una situación que no sabe lo que va a ocurrir y nos genera una ansiedad, ¿cierto? Porque todo lo que es incierto nos genera inseguridad. Lo mismo le pasa al niño pequeño, que no tiene cómo anticipar las respuestas del adulto. Y por último tenemos los padres que le llamamos rechazantes, que son los padres que tuvieron en la infancia un vínculo de apego más evitativo, más distante efectivamente, una experiencia de no haber sido escuchado o de frente a sus necesidades, sentir que no eran importantes sus necesidades. Entonces esos adultos después también son así con sus hijos, muy distantes efectivamente y poco empáticos. Entonces cuando el niño tiene una necesidad, el padre simplemente no responde o peor, podría hasta retarlo porque tiene esa necesidad al niño. Y acá vemos un estudio que es muy interesante porque es un número bastante grande de personas, 548, que es un metaanálisis, donde se estudió el apego de los padres y de los hijos. Y se ve que hay una alta correspondencia. Acá, en este estudio, es un 63%, que uno dice es súper alta porque es más de la mitad. Pero también hay que pensar en el otro porcentaje donde no hay concordancia. Es decir, también es posible que padres inseguros tengan hijos también con apego seguro, porque hay otros adultos significativos. Entonces, los niños que se crían con padres con un vínculo más inseguro son niños que siempre están buscando otros adultos que pudieran ser base segura para ellos. Entonces, eso habla de, también lo han explicado desde el punto de vista como evolutivo, que los niños son muy sabios. Es como cuando sienten que ese adulto no le está dando lo que ellos necesitan, empiezan a buscar a otros adultos. Y también se vinculan con otras personas, ¿ya? Entonces, cuando uno ve a un niño pequeño, por ejemplo, de 1 año de edad, que es muy sociable, que a veces uno lo interpreta como algo positivo, uno dice, uy, qué bueno este niño tan sociable. Pero no es tan bueno al final, porque ese niño lo más probable es que sea más evitativo. Y como siente que no tiene la respuesta que espera de sus padres, está muy proclive a tener vínculos con otros adultos que en la esperanza de que sí le den lo que él necesita. Entonces, los niños muy sociables también hay que tener como ojo y ver si es que es un signo clínico. Entonces, acá un poco para mostrarles que hay una alta correspondencia entre el apego de los padres y el apego de los hijos. Entonces, si uno fomenta el apego seguro desde la infancia, se puede hacer un trabajo con los padres, por supuesto que no es algo fácil, porque los modelos de apego están muy internalizados en nosotros, ¿ya? Pero los padres, cuando están en la situación con un niño pequeño que presenta algunos problemas, todo padre y madre quiere lo mejor para sus hijos, entonces hace un esfuerzo por ello. Y es un momento clave para trabajar también sus propios modelos de apego. Entonces, la parentalidad en primera infancia es un tema clave de trabajar. Uno puede trabajar en prevención o en promoción de salud, dependiendo de los grupos, si son grupos de riesgo o no son grupos de riesgo. Y en general tiene resultados muy positivos, que después les voy a mostrar que sí se puede hacer cosas en poco tiempo, con no tantos recursos, y se logran resultados positivos en los padres y en los niños. Entonces, lo más importante es que el apego seguro se relaciona con el bienestar futuro y la salud mental de todos los seres humanos, que por supuesto las personas más seguras tienen menos problemas psicológicos. ¿Y por qué? Es porque son personas más autónomas, que tienen un mejor desarrollo emocional, una mejor autorregulación emocional y también una identidad más integrada y una mejor autoestima. Uno dice, ¿cómo tantas cosas positivas solamente del apego? Pero les voy a poner un ejemplo como para poder ver bien a qué nos referimos. Un niño con apego seguro, que se siente más seguro por la vida, porque sabe que puede contar con una persona que es su figura de apego en caso de necesidad,
esa persona, ese niñito pequeño, es capaz de explorar el mundo con más tranquilidad, porque sabe que si le pasa algo, va a recurrir a esa base segura y esa base segura lo va a ayudar en lo que él necesita. Entonces, ese niño que es más seguro, cuando entre, por ejemplo, a la sala cuna o al jardín infantil, los primeros días le va a costar, porque ¿qué es este lugar nuevo? No lo conozco. Pero una vez que lee en el rostro de sus figuras de apego que no es un lugar amenazante, que puede ser un espacio seguro también, ese niño va a desplegar todo su potencial. Y va a poder tener amigos, va a poder socializar, va a poder explorar su mundo externo e interno. Entonces, como es más autorregulado, empieza a tener también más refuerzos positivos del ambiente. Un niño que se adapta mejor tiene mucho mejor desarrollo social, desarrollo incluso cognitivo, no porque sea más inteligente. Los niños con apego seguro no son más inteligentes que los niños con apego seguro, pero sí son más autorregulados y finalmente les va mejor en el rendimiento, porque se atreven a hacer preguntas, participan más, no están inhibidos, no tienen la interferencia de la ansiedad. Entonces finalmente son niños más exitosos que también como les va mejor, reciben más refuerzo, como les decía, y eso les genera una mejor autoestima. Entonces se genera lo que se llama el círculo virtuoso del apego seguro. Versus un niño más inseguro, que todo se le hace más difícil. O sea, tanto el niño ansioso como el niño más evitativo, cuando entra al jardín infantil es un tremendo desafío. Todo es difícil, tener amigos es difícil, interactuar con los adultos es difícil, someterse a cualquier estrés es difícil, porque justamente su problema es de regulación del estrés. Entonces el niño probablemente se va a inhibir más, le va a costar un poco más, va a tener menos autoestima. ¿Se fijan? Y ahí puede que probablemente también tenga más problemas de salud mental. Por ejemplo, los niños más evitativos, en general, cuando son niños o más adolescentes, pueden desarrollar síntomas más depresivos. Y los niños que son más ansiosos desarrollan también patologías más del ámbito ansioso, como crisis de pánico, por ejemplo, en la adolescencia, o crisis de angustia, ¿cierto? Son síntomas también de psicopatologías en salud mental. Entonces está muy ligado. Ahora, fomentar apego seguro en los niños pequeños no es algo tan difícil. El problema es que partimos muy tarde en general. Nos damos cuenta que los niños tienen problemas ya cuando los niños son más grandes, muchas veces cuando entran al colegio. La máxima cantidad de consultas psicológicas es a los 7 años, más o menos. Ahí empiezan a consultar los niños cuando entran al sistema escolar, 6, 7 años. Porque ahí también los colegios detectan tempranamente, ¿cierto?, que hay problemas de adaptación o de grupo de pares o cualquier tipo de problema. Entonces ahí llaman a los papás para que vayan al psicólogo y nosotros somos los enemigos muchas veces porque a veces los colegios obligan a los papás a llevar a los niños al psicólogo, lo cual, bueno, a mí no me parece, pero muchas veces es la única manera de detectar problemas tempranamente. Pero un niño a los 7 años ya es bien tarde para trabajar temas de apego. Se puede, obviamente que sí, siempre se puede trabajar el apego, pero mucho mejor sería trabajarlo tempranamente cuando aún está en formación el apego. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Hay que tener esta actitud que es activa, o sea, darse cuenta de la importancia que tiene la primera infancia, es decir, que es un periodo sensible, que el niño está en constante cambio y que es una oportunidad para el desarrollo. O sea, tenemos que actuar ahora, de manera contingente, ¿cierto? Y lo más importante, como les decía, es el concepto de seguridad. Y la seguridad es al servicio de la autonomía. Y esto a veces se confunde un poco uno porque el concepto de apego, uno piensa que tener buen apego es como estar apegado, lo cual es falso, ¿verdad? Al revés. Un buen apego es un niño autónomo. ¿Se fijan? No es que esté apegado, sino que al revés. Es un niño que se trata de desarrollar él con todos sus recursos y cuando ya sus recursos no lo logra, ahí busca ayuda, ¿cierto? Y ahí está el adulto para apoyarlo. Entonces, el apego consiste en que tempranamente yo le transmito seguridad para que los niños se sientan seguros y ellos puedan explorar. Esa es la meta, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que darles protección, sensibilidad y empatía. Y vamos a bajar un poco estos conceptos para que se entiendan más. Tenemos el adulto, tenemos nosotros toda nuestra propia historia de apego con nuestros padres, ¿verdad? Y tenemos una cierta habilidad en ser más o menos sensible. Todos los adultos tenemos esa habilidad. Nosotros la medimos esa habilidad. Se mide de distintas maneras.
Generalmente lo que hacemos con los adultos es pedirles que jueguen con sus hijos, o si no son sus hijos, muchas veces con educadoras también lo hacemos en distintos contextos, o cuidadoras en hogares, y a través de un juego podemos evaluar cuán sensible es ese adulto. Uno puede imaginar en un juego, por ejemplo, ¿qué tengo que primero partir jugando? ¿A lo que le interesa al niño o al juego que a mí me interesa, que yo quiero imponer? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Partir por el interés del niño o por mi interés? Del niño, por supuesto. Uno dice que es obvio, pero cuando uno hace esos videos de filmación, es sorprendente cómo imponemos a los niños los juguetes y a pesar que el niño está interesado en una cosa, está mirando el trencito, y uno ve al adulto que trata de pasarle el encaje, no, juguemos al encaje, y el niño está mirando el trencito. Es muy notorio en un juego. Incluso nosotros filmamos 5 minutos de juego. Basta con 5 minutos de juego y uno ve inmediatamente los adultos que son sensibles, es decir, que están atentos a las señales de los niños y responden a esa señal, versus los adultos intrusivos, por ejemplo, que son estos que imponen su juego y que no están atentos a lo que el niño está sintiendo. Tampoco se dan cuenta cuando el niño quiere cambiar de juego o cuando el niño lo está pasando mal, por ejemplo. Entonces son cosas que son tan básicas y simples y que uno, cuando ve un video así, que nosotros trabajamos mucho con video feedback, es decir, filmamos a los padres con los niños y después vemos los videos juntos, los padres se dan cuenta inmediatamente porque es muy fácil darse cuenta. Son cosas muy simples, pero muy importantes para los niños. Para uno es simple, para el niño para nada. Entonces, tenemos un grado de sensibilidad, que son las competencias parentales, tenemos nuestro sistema de apego, y tenemos esto que yo les decía de esta transmisión intergeneracional, que es nuestras creencias también respecto a la crianza, creencias respecto al desarrollo infantil, que es lo que hay que hacer con un niño. Por ejemplo, un papá que te dice, a los niños hay que decirles que no y punto, no hay que darle explicaciones. Porque tú le das explicaciones y el niño no te va a obedecer o no va a tener autoridad. Entonces, esa creencia lo hace hacer ciertas conductas. Y desde el punto de vista del niño, cuando no le dan explicaciones, ¿cierto? Lo que hace es que el niño no entiende, realmente no tiene una explicación del mundo todavía. Y un adulto que mentaliza, que es lo que pusimos acá como capacidad reflexiva parental, es un adulto que le explica el mundo al niño, porque es nuestra labor, así como protegerlo, mostrarle el mundo, tanto el mundo externo como el mundo interno. Y esa es una habilidad clave para el desarrollo de la salud mental. Las personas que tienen mejor salud mental son las personas que entienden más los procesos internos. Entienden lo que les pasa a ellos mismos, lo que le pasa a los demás, lo que pasa en la relación. Versus una persona que cuando está deprimida, por ejemplo la depresión, que es un tema que estudiamos nosotros en MIDAP, la persona dice, estoy mal y no saben por qué están mal. La típica pregunta, ¿pero por qué? Es que esa respuesta no la tiene la persona, por algo está con depresión. Entonces ahí hay que hacer todo un trabajo de justamente conectarse con lo que uno siente, con lo que uno realmente tiene en su mundo interno. Y para que eso ocurra de manera sana, tempranamente tenemos que conectar a los niños con sus propias emociones. Y para eso tenemos que desarrollar un lenguaje emocional con los niños, que tengan un repertorio para poder decir las cosas que les pasan, y eso pasa por tener palabras. Porque un niño que dice estoy mal, estoy bien, es poco informativo, ¿verdad? Tampoco uno debiera darle opciones a los niños con palabras para que puedan decir estoy frustrado, o me siento desilusionado, o estoy distinto de estar feliz que estar súper feliz, ¿cierto? Que los niños tengan un abanico de posibilidades de expresar sus emociones. Y al entender sus emociones van a entender mejor las del otro y de las relaciones. Entonces van a ser personas más empáticas, y la empatía sabemos también que es un recurso de salud mental. Una persona empática que entiende más lo que le pasa también a los demás es capaz de tener menos conflicto, va a tener mejor regulación emocional y va a tener mejor salud mental. Entonces son habilidades emocionales que podemos desarrollar desde muy temprana edad. Y claro, si hay muchos años que ese niño o niña no tuvo esa experiencia, después también le va a costar mucho ser empático. Y es probable también que tenga esta, que le llamamos nosotros la falla en la capacidad reflexiva, de, por ejemplo, asumir alguna creencia como algo, una certeza cognitiva, sin poner en duda sus pensamientos, sus emociones, lo cual es muy dañino para la salud mental, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si yo pienso una persona, no sé, pues, veo una amiga que pasa por la calle y no me saluda. Entonces yo puedo pensar, está enojada conmigo. Y estoy convencida que está enojada conmigo.
Entonces yo después también estoy enojada con ella. Pero en realidad, si yo me pusiera a pensar de manera más reflexiva, no sé lo que le pasa. Yo puedo tener hipótesis. Puedo decir, tal vez está enojada conmigo, pero a lo mejor, no sé, no me vio. A lo mejor está pensando en otra cosa, tiene una preocupación, tiene un problema. Entonces eso hace que yo ya no me enoje, porque tengo hipótesis. Y la única manera de contrastar la hipótesis es con la comunicación y el diálogo, pero el diálogo abierto y franco. No, oye, sí que está enojada conmigo. Entonces es distinto decirle, mira, el otro día te vi, me hubiera encantado que conversáramos, pero no sé si no me viste, es diferente. Entonces las personas que son más reflexivas, que tienen esa capacidad para comprender más el mundo interno, tienen mejor autorregulación y mejor salud mental. Y esa es la habilidad que se aprende desde muy temprana edad. Entonces, las competencias parentales. Hay funciones del cuidador. Tenemos una función nutriente, socializadora, educativa y protectora que se llama, que es darle todo lo que los niños necesitan, ya que los niños pequeños no tienen ninguna capacidad de hacerlo por sí mismos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Con estas habilidades parentales. Tenemos que tener apego, como les decía, empatía, modelos de crianza respetuosa, ¿cierto? Basadas, por supuesto, en el buen trato, capacidad para participar en todo lo que es la red social y comunitaria, ¿cierto? Hacer participar al niño de un tejido social. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer para socializar al niño y ayudarlo en su bienestar. Y acá tenemos estas dos habilidades que son las más importantes que se han estudiado, que es la sensibilidad y la mentalización, que son conceptos que ya tienen sus años, pero acá en Chile son bastante nuevos. Esta capacidad sensible se refiere a la habilidad, como les decía, de leer las señales, de interpretarlas bien, responder de manera adecuada y en el momento justo. Parece fácil, ¿cierto? Pero no es tan fácil. Por ejemplo, un niño llora, un bebé llora, y yo puedo tener múltiples interpretaciones. Imaginemos que yo soy sensible y, no sé, pues el niño, por ejemplo, manifiesta como que tiene sueño y yo digo, a ver, hizo un gesto con la manito, se apretó el ojo, tiene sueño. Entonces voy a bajar la música, apago la televisión, cierro las cortinas, lo acompaño para que duerma. Eso sería una sensibilidad porque mi lectura de la señal fue una lectura adecuada, es decir, sí tenía sueño. Pero si yo interpreto erróneamente, por ejemplo, veo que el niño hace el mismo gesto y yo digo, a lo mejor está aburrido, entonces vamos a jugar. Le pongo música, me pongo a cantar, a bailar, y el niño se empieza a enojar, a gritar, y yo después de, no sé, 5 minutos me doy cuenta, a lo mejor, uy, la hora tiene sueño, a lo mejor, simplemente tiene sueño. Y ahí me pongo a bajar la música y a apagar la tele, pero el niño ya no solamente tiene sueño, sino que está enojado, ¿verdad? Ya está irritado porque ha tratado de dormir y no puede. Entonces ya es mucho más difícil, ¿se fijan?, contener su emoción. Entonces, eso significa esta respuesta sensible. Y cada uno de nosotros tiene una habilidad de sensibilidad. Ahora, ninguna persona es totalmente sensible, porque todos nos equivocamos, hacemos como este ensayo-error con los niños. Uno trata por aquí, trata por allá, y eso es muy bueno. Hay un concepto de Winnicott que dice que lo ideal es que los niños tengan una madre suficientemente buena. Es un concepto muy bonito porque cuando lo dijo en su minuto, como que nadie lo entendía mucho, por qué no puede ser muy buena. Porque el niño necesita el error, necesita la falla, porque también lo ayuda a los niños a ser más explícitos, como más claros en sus señales. Porque si un adulto siempre le adivina todo lo que siente, que sería como los padres sobreprotectores, que siempre están tratando de como que leer de manera exacta lo que el niño necesita para que no llore, porque como que ven como que el llanto sería prácticamente el fracaso de su rol materno-paterno, eso para el niño no es bueno porque se acostumbra a no hacer ningún esfuerzo. Algún esfuerzo tiene que hacer, algún grado de frustración tiene que tener para que se vaya construyendo también esta noción de un yo, ¿cierto? Como una confianza propia, un self, que tiene también que él manifestar sus deseos de manera clara para que los demás lo vayan entendiendo. Y así también se va generando una capacidad tan importante como la tolerancia a la frustración, de que los niños tienen que entender tempranamente que los adultos y todo el mundo no está al servicio de ellos, ¿cierto? Nosotros los adultos estamos para ayudarlos, pero no sabemos exactamente lo que ellos quieren, a no ser que ellos nos expliquen bien lo que desean. Entonces, es todo un proceso que el adulto también está bien que se equivoque, pero lo importante para el niño es ver el esfuerzo del adulto, que está tratando de ayudarlo. Eso es muy valioso. Y eso igual nos hace sensibles, ¿ya? No perfectos. Y la capacidad mentalizante es la que yo les decía,
es la capacidad que tenemos los adultos de mostrarle al mundo, al niño, en palabras, verbalizado, este mundo tan complejo para el niño que no entiende, y nosotros estamos, en el fondo, nuestro rol de cuidadores es mostrarles ese mundo interno también, ponerle palabras, explicarle lo que podría estar pasándole, siempre en términos de hipótesis, nunca de certeza, nunca un niño decirle lo que a ti te pasa es que tienes pena, porque tu mamá se fue, entonces tienes pena, por eso estás llorando. No, eso sería muy violento, ¿cierto? Sería como leerle la mente a un niño y no considerar que su mente es única, es opaca, por supuesto, no es transparente, y que solamente él sabe o ella lo que les pasa. Nosotros somos solamente adultos, ¿cierto?, que estamos tratando de entender lo que les pasa y hacemos hipótesis. Por eso a los niños en general lo mejor es hacerles preguntas o decirles, tal vez lo que te pasa es esto, puede ser que tengas esto otro. No decirle lo que tú tienes es esto o lo otro. Eso no es mentalizar. Mentalizar es mostrarle a los niños que cada mente, cada persona tiene su propio mundo interno que es único, que nosotros no podemos acceder al mundo interno de los demás, él tampoco puede acceder al nuestro, ¿cierto? Pero sí nos podemos comunicar. Y en eso tenemos que tratar de ser lo más claros posible para poder ayudarnos. Y esta habilidad de mentalización se puede entrenar, igual que la sensibilidad, porque son conductas, son competencias parentales. Y eso tiene una gracia, porque uno puede hacer una intervención breve y fomentar estas habilidades, y al final de la intervención, que puede ser breve, 4, 5, 6 sesiones, las personas aprenden, ¿cierto? Y son más sensibles y más mentalizantes. Al menos nuestra experiencia, que les voy a mostrar después de nuestros estudios. Y por supuesto, cuando un niño tiene la experiencia de un adulto sensible y mentalizante, genera un mejor apego, un apego más seguro. Ejemplo. Acá les puse ejemplos de sensibilidad. Por ejemplo, acá mi bebé está llorando, entonces una interpretación de la mamá puede ser, tal vez se sintió solito cuando lo dejé en la cuna. Y el actuar adecuadamente sería, lo voy a abrazar, porque si se siente solito, lo lógico es que yo tengo que cuidarlo, ¿cierto? Y esto que sea contingente es ahora, porque si ahora está llorando, ahora tengo que abrazarlo, aunque sea un ratito, si yo tengo que hacer 20.000 cosas, pero un ratito le voy a decir tranquilo, tranquilo. Y hasta ahí yo sería sensible. Y para ser mentalizante, también necesito interpretar las conductas en términos de emociones, que sería, por ejemplo, ay, mi bebé hermoso, estás llorando porque tiene susto tal vez. O sea, como ponerle una hipótesis y darle sentido a la experiencia. Seguramente no te gusta estar solito en tu cuna por mucho tiempo. Darle palabras. A pesar que uno dice, un niño tan pequeño, las palabras, muchos papás dicen, ¿para qué le voy a hablar si no entiende? ¿Verdad? Falso. Los niños entienden. Lo que pasa es que lo que no van a entender es la frase exacta, pero sí van a entender el contexto y sobre todo la emoción que hay detrás de la frase que le decimos. Y tanto repetir esas palabras, esa frase, los niños finalmente, por supuesto, van a ir adquiriendo ese lenguaje más adelante. ¿Ya? Entonces, eso sería una respuesta como sensible mentalizante. Y si uno pudiera ponerle como un globito en la mente del niño, ¿qué es lo que podría estar pensando o sintiendo? Podría ser, ahora sé que lo que yo sentía era susto, o sea, lo que me pasaba era algo, me estaba pasando algo y era susto, pero mi mamá está disponible y me va a ayudar en caso que yo lo necesite, en este caso. O sea, cuando uno tiene esa respuesta sensible mentalizante, los niños se van sintiendo más seguros de sí mismos. ¿Por qué? Porque dicen, si a mí me pasa algo, mi mamá, mi papá o mi abuelita, la persona que está cerca, me va a ayudar. Y ahora le quería mostrar los estudios que nosotros hemos llevado a cabo en los últimos años. Tenemos varios artículos que ustedes, si les interesa el tema, si son estudiantes de psicología o van a hacer sus tesis, podrían buscarlos y ahí tenemos mucha investigación chilena en esta área. ¿Ya? Este estudio lo hicimos con unos talleres de apego que partimos ya hace bastante, esto fue publicado en el año 2010, que evaluamos una intervención piloto con talleres de apego con embarazadas. ¿Ya? Y esas embarazadas teníamos distintos grupos, unos grupos que son de bajo riesgo, se podría decir, y grupos también de alto riesgo. Ahora, estos talleres consistían en sesiones grupales para embarazadas que le llamábamos talleres de apego, que fueron muy bien recibidos por la comunidad porque eran talleres gratuitos, abiertos, y tuvimos una alta asistencia y adherencia. Y después de ese taller grupal para la embarazada, ofrecíamos 4 espacios que le llamamos de acompañamiento, que eran con los padres.
Entonces ahí era mamá, papá, la mayoría de los casos llegaron los padres y con el niño, y lo que se trabajaba principalmente eran las inquietudes de ellos. Era un modelo más clínico, se podría decir. Y los temas que trabajamos fueron apego, sensibilidad, mentalización, este rol de padre, porque eran todos padres primerizos, entonces como el cambio de la transición, ¿cierto?, a transformarme padre-madre, y el tema de la regulación emocional, que tenía que ver con todo el manejo del estrés, ¿cierto?, el estrés de ellos, el estrés de los niños. Esas eran las temáticas. Y lo que vimos finalmente, algo súper interesante, que teníamos el grupo control y el grupo de intervención. Vimos que el grupo intervenido tuvo un altísimo apego seguro a los niños al año de vida. Bueno, acá esa es la cifra, 72,1%, que es muy alta, pensando que la prevalencia normalmente en la población es como 55, 60. De hecho, acá nosotros en el grupo control teníamos al año de vida los niños que no fueron intervenidos, un 55% de ellos tenía apego seguro. Eso es más o menos lo que ocurre en los estudios chilenos. Muchos estudios que ustedes van a ver, esa es la cifra. Internacionalmente, por ejemplo, Estados Unidos es un poco más, es como el 65% de apego seguro. Otros países, por ejemplo, hay países así como que se estudian mucho, como Japón, que tiene un estilo de crianza muy particular, que los niños pequeños tienen apego muy seguro, así como el 80% de niños pequeños tienen apego seguro, pero después como a los 3 años se les mide de nuevo y se insegurizan. Porque hay todo un tema cultural ahí de que los padres, la madre principalmente, en el primer año de vida hay una atención absoluta al niño, pero después es como que en un momento se los deja solo. Y los niños ahí tienen muchos problemas. O sea, Japón se estudia como un fenómeno, digamos, que niños como tan seguros después son inseguros. Alemania, por ejemplo, también es otra paradoja, porque tiene también apegos no tan seguros, pensando que es un país muy desarrollado, que tiene 2 años de postnatal, o sea, como un país que uno diría ideal para el apego, no. Y también se estudia como un fenómeno, tiene cerca del 50%, incluso menos de apego seguro. Los países de América Latina todos tienen este porcentaje de 55, 60 máximo, pensando que tenemos una alta población vulnerable en nuestro país. Pero esos son los porcentajes que se manejan más o menos. Pero con nuestra intervención estamos nosotros muy contentos porque se logró 72%, que es muy alto. ¿Ya? Nunca se va a lograr un 100%, ¿verdad? Porque hay muchísimas variables. Además, con una intervención breve, uno tampoco espera 100% de resultado. Pero este fue un estudio muy, muy aportativo. Después, este otro estudio les quería mostrar que lo hicimos con salas cuna. Entonces dijimos, ¿podremos mejorar la sensibilidad de las educadoras y las técnicas de las salas cuna? Hicimos este estudio que también está publicado y en el año 2000, o sea, súper reciente, en el año pasado. Y acá mostramos que con 4 sesiones de taller y 4 acompañamientos, que los acompañamientos eran 4 mañanas completas que se pasaba el equipo de psicólogos con las educadoras y técnicas, trabajando un poco en la modalidad que se llama modeling, como modelando conducta, se lograron resultados muy positivos. Acá vemos el grupo intervenido, el grupo experimental y el grupo control, cómo mejora su sensibilidad en las educadoras y las técnicas, en la medición después de la intervención y después del seguimiento. Siguió mejorando. Y vemos que el grupo control se mantiene, ¿cierto? Que es lo lógico, en verdad, o mejora, pero muy, muy levemente. Pero también este estudio fue significativo porque permite mostrar que estas habilidades de sensibilidad se pueden promover con intervenciones breves, no solo en la familia, sino también con personal educativo. Esta es otra intervención que desarrollamos en atención primaria en los consultorios de la red UC, porque en Santiago hay una red de la Universidad de Salud que tiene varios consultorios en zonas periféricas que son de alto riesgo, de las comunas de La Pintana, Puente Alto. Y ahí hicimos que todavía sigue funcionando, que es una intervención muy breve, que tiene solamente 4 sesiones, donde trabajamos temáticas muy específicas, o sea, la importancia del apego, las emociones de los niños, hacemos un taller de masaje infantil y trabajamos el tema de las normas y límites y los derechos de la infancia desde la perspectiva de los derechos y de la crianza respetuosa. Y estas 4 sesiones tan breves y cortitas tienen resultados muy positivos. Hicimos un paper con el piloto, donde vemos que los niños que pasan por la intervención mejoran en seguridad y disminuyen los niños inseguros.
Y ahora estamos en una fase que es súper interesante, aquí están los talleres en los consultorios, que estamos haciendo un estudio randomizado y clínico, que es como lo más complejo de hacer porque es al azar, ¿cierto? Se dividen los grupos de una manera mucho más controlada y acá estamos viendo resultados muy auspiciosos que en sensibilidad, por ejemplo, acá las personas que asisten al taller tienen altísima sensibilidad, 65%, que es súper alto, versus un 45% de las personas que no asisten al taller, que sería el grupo control. Y acá también se fijan que, bueno, la inversa. Entonces también nos muestra que con intervenciones breves en atención primaria podemos promover sensibilidad en las madres y en los padres y eso sabemos que va a incidir en el mejor apego de los niños. Y este último que todavía no tenemos los resultados publicados, pero están procesándose, que estamos haciendo trabajo ya en mentalización, que esta habilidad que yo les contaba, también con educadoras y con padres en los jardines infantiles, y acá son niños un poco más grandes de 3 años, de 3 a 5 años. ¿Y por qué trabajar la mentalización con niños un poco más grandes? Porque a esta edad se genera lo que se llama la teoría de la mente. ¿Ya? A los 4 años los niños ya tienen una representación mucho más clara de lo que es la mente, digamos, sus emociones, sentimientos, deseos, motivación. Entonces, a esta edad es crucial que un adulto los acompañe en ese proceso. Se podría decir que un niño, los primeros 3 años, necesita sí o sí un adulto sensible, y a partir de los 3 necesita, además de un adulto sensible, un adulto mentalizante, ¿cierto? Que lo acompañe y lo ayude a entender sobre todo su mundo interno y el mundo interno de los demás. Y eso es lo que hacemos en los talleres, que son 5 sesiones. Partimos por la mentalización, acá hacemos un trabajo muy bonito de una metáfora como una casa, como que la mente es una casa y que tiene distintas habitaciones, y cada persona del grupo tiene que empezar a ver ya dónde tengo las emociones, los deseos, las intenciones, las cogniciones. Entonces vamos creando como lenguaje más mental. Después otra de comunicación con los niños, de reconocernos con nuestras propias habilidades, los momentos difíciles y tener la mente en mente, que ya es como ya tips para la mentalización. Y tenemos acá 2 sesiones que son con video feedback, que es la 3 y la 4, que son las sesiones en las que mostramos los videos de las interacciones y damos feedback, o sea, retroalimentación, respecto a lo que está pasando en la relación. Ahora, este video feedback lo hacemos con un modelo basado en los recursos positivos, nunca en la crítica ni en lo malo, así como mostrar un video, nunca de la secuencia interaccional más negativa, sino que al revés, mostramos las positivas y desde ahí trabajamos como los temas pendientes, pero nunca mostramos las secuencias negativas. ¿Ya? Eso tiene toda una base teórica de por qué mostrar videos positivos también tiene un efecto muy importante y no es necesario mostrar los videos negativos, que generan mucha resistencia y finalmente no logramos el cambio. Y acá con esta intervención tenemos muchos resultados y esta en parentalidad es muy interesante porque pasa algo que el grupo control empeora con el tiempo. Ya son estos niños tienen 3 años, los medimos a principio de año como a mitad del año y vemos que en vez de mejorar las habilidades parentales, sino que van empeorando. El grupo control que no tiene intervención. En cambio, el grupo de intervención mejora. Y esto lo hemos visto en otros estudios en el mundo que plantean que la edad de los 3 años es una edad muy crítica del preescolar, porque los niños se enfrentan a muchos desafíos. Además, la edad de las pataletas. Acuérdense que a los 2 años y medio es la edad de las pataletas. Entonces, estamos en un periodo crítico, que se habla como de la primera adolescencia de los niños, y que requiere muchas habilidades de los padres. Entonces, al parecer, si uno no hace nada, si no se interviene como grupo control, estas habilidades empiezan a fallar y los niños empiezan a mostrar muchos síntomas. En cambio, con una intervención, se fijan que es como que uno amortigua ese efecto negativo. Entonces, ojo que la edad de los 3 años es muy importante y este estudio lo va comprobando. También en los resultados en estrés parental, que es una variable súper importante porque se refiere a cuán complicada me siento yo con la crianza de estos niños. En el caso de las educadoras también lo medimos y es cuán estresada me siento. En realidad, el estrés parental debiera ser el moderado, porque sí genera estrés la parentalidad y eso es normal. Estamos preocupados de hacerlo lo mejor posible, es un periodo que es muy rápido, hay que hacer muchas cosas y es muy demandante. Entonces, el estrés tiene como una curva y el estrés adecuado es lo que uno espera, pero no el estrés clínico que se llama, que sería un estrés excesivo, ¿ya? Que ya me está dificultando en mi labor parental. Y ese es el que a nosotros nos preocupa, ¿cierto? El estrés clínico.
Y acá vemos que el grupo experimental disminuye ese estrés y el grupo control aumenta levemente, ¿ya? También coincidente con lo que decíamos que la edad de los 3 años es una edad muy difícil. Entonces se fijan cómo también una intervención amortigua también esa sensación de dificultad en la crianza. Y bueno, entonces ya para ir cerrando, hay muchos desafíos que tenemos. O sea, primero sabemos que la primera infancia es muy importante, sabemos que es un periodo sensible en el desarrollo, que es una etapa que biológicamente genera muchos cambios biológicos del cerebro sobre todo, y que tenemos que intervenir tempranamente para poder prevenir y no esperar que los problemas sucedan más adelante. Eso es una idea muy importante. Ahora, sabemos que en primera infancia, en Chile al menos, hay muchas iniciativas que se están haciendo. No sé si ustedes conocen el programa Chile Crece Contigo, que es un programa que está instalado en todo el país y que tiene toda una red de atención, ¿cierto? Que incluye todos los factores psicosociales y también con psicólogos y con otros profesionales del área de salud mental. Ese programa, el problema es que solamente es las personas que acceden a ese programa. Pero hay muchas otras personas que no acceden a ese programa y que no están recibiendo ningún tipo de apoyo y ayuda. Nosotros trabajamos con la red de Junji, con el jardín infantil, y ahí, claro, nos damos cuenta que hay muy poca gente que accede realmente a los programas de apoyo del Estado. ¿Ya? No es algo tan masivo como uno esperaría. Y tenemos ahí un desafío importante de hacer algo, ¿cierto?, en primera infancia para equiparar un poco la desigualdad que ya sabemos que existe en este país en todo sentido, no solamente pobreza, sino también en términos de competencias parentales. Entonces, nuestro desafío un poco que hemos tratado de ir avanzando poco a poco con una pequeña contribución es de ir avanzando con conocimiento chileno, local, ¿ya? Porque hay mucha investigación. O sea, si ustedes buscan attachment, así en los motores de búsqueda, van a encontrar pero una cantidad gigantesca de artículos, de libros, de todo. Hay mucho conocimiento que se ha generado en primera infancia, pero muy poco chileno, muy pocos estudios locales. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer es generar instrumentos locales, o sea, no solamente ocupar los instrumentos que se usan en el mundo, sino que también generar nuestros propios instrumentos y, por supuesto, ir probando también intervenciones que no son intervenciones que son importadas, se podría decir, sino también nosotros diseñar nuestras propias intervenciones a partir de nuestra propia cultura. Entonces nosotros todas las intervenciones que hacemos son creadas con una modalidad co-construida con los usuarios, con los profesionales, con focus group, con entrevistas, y ahí vamos diseñando intervenciones, manualizándolas, hacemos capacitaciones y vamos viendo también cómo se van comportando esas intervenciones. Para nuestra meta es tener investigación basada en evidencia con intervenciones localmente respetuosas de nuestra cultura, ¿cierto?, con nuestras características, para idealmente de a poco ir escalando a programas más nacionales. Esa es la meta. Y por supuesto hay muchos desafíos económicos, barreras culturales, dónde pongo el acento en salud mental, en qué aspecto, y cada profesional va a tratar de, por supuesto, abarcar las áreas que considera más relevantes. En el caso nuestro, bueno, yo que dirijo el programa de primera infancia, nuestro énfasis es primera infancia y incluso la primera infancia un poco más prolongada, porque la primera infancia en el mundo se plantea que es 0,5, como les decía, es como lo oficial, pero los últimos años UNICEF y OMS ha tratado de ampliar la primera infancia hasta los 8 y 9 años. Y el Chile Crece Contigo también. Entonces hay todo un desafío de pensar a nuestra primera infancia con niños imagínense, hasta niños escolares que están en sus primeros años, pensando que todo ese periodo es vulnerable y que necesita el máximo de intervención para prevenir y, por supuesto, hacer intervenciones más breves, menos costosas y con mejores resultados al futuro. Gracias. Le damos las gracias a la doctora Santelices por la interesante presentación que tuvimos en este café científico y abrimos el espacio para que puedan realizar las consultas, preguntas que estimen convenientes sobre este tema de salud mental en primera infancia. Pueden levantar la mano y acá les pasamos el micrófono. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes. Hola. Me encantó la presentación
y tengo una duda porque cada vez somos más familias que ambos padres trabajan y el permiso parental termina cuando los bebés están a punto de cumplir 6 meses. Entonces, mi pregunta es, si uno puede trabajar todos esos primeros meses como madre para tener un buen apego con el bebé, pero ¿qué pasa con ese apego cuando uno tiene que volver a trabajar y está básicamente obligado a dejar al bebé en una sala cuna horario completo? ¿Y qué se puede hacer para proteger el apego en ese momento de la crianza? Bien, muy interesante la pregunta, gracias. Bueno, 6 meses efectivamente es poco. Si uno pudiera pensar el postnatal ideal, 1 año. 1 año porque justamente al año se consolida el apego y los 12 primeros meses son los meses más importantes. Ahora, igual 6 meses estamos mejor que los 3 meses que teníamos antes. De todos modos, hay mucho estudio de esto porque es un tema de salud pública muy importante, se ha estudiado en todo el mundo. Y lo más claro que hay que decir es que los bebés no se confunden, o sea, tienen muy claro quiénes son sus figuras de apego por la continuidad. O sea, 6 meses uno dice, no es tanto, sí, es muchísimo para un niño. Imagínense todo lo que ocurre en 6 meses, un niño pequeñito para ser un niño súper grande. Y los niños entienden, al principio les va a costar, por supuesto, la adaptación, pero entienden claramente su rutina, porque los niños tienen una capacidad para vincularse con varias personas. Por ejemplo, Bowlby, que es el creador de la teoría del apego, que el primero que partió y acuñó el término, él planteaba que la crianza de los niños pequeños siempre ha sido colectiva en el ser humano, nunca ha sido de 1 o 2 personas, siempre ha sido un grupo. Y él decía que los niños que tengan, por ejemplo, 5 cuidadores, y él hablaba del número 5, es un número óptimo para un niño pequeño. ¿Por qué? Porque el niño va como a recibir distintas como respuestas de esos adultos y finalmente va a integrar su propio apego. Entonces, cuando un niño sí se confunde, cuando tiene demasiadas personas, se podría decir, por ejemplo, más de 5 figuras de apego, entonces lo ideal de la sala cuna es que sea una sala cuna con un personal estable, que no sea más de 2 o 3 personas, para uno asegurarse que los niños también puedan establecer vínculos de apego con sus educadoras, que ojalá, que sería muy positivo, porque si va a estar 8 horas diarias, que es lo que nosotros sí observamos en las salas cunas, y finalmente no se daña en absoluto el vínculo con los padres, para nada, porque los niños no se confunden, saben que hay una recurrencia del vínculo. Lo que sí les amplía el mundo, también tiene cosas positivas. Nosotros tenemos un estudio que compara niños con sala cuna y sin sala cuna, y los niños en sala cuna tienen mejor desarrollo social, tienen incluso mejor desarrollo cognitivo, motricidad, y también tenían muy buen desarrollo emocional. Entonces, tal vez es algo que socialmente se habla mucho como que voy a perder el apego porque mi niño va a la sala cuna, pero la información que al menos yo conozco de la investigación, no pasa eso, por suerte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Yo quisiera saber si en los estudios que ustedes tienen aquí en Chile han encontrado, o sea, el contexto del origen, digamos, del apego inseguro que se transmite de padres a hijos, está dentro del contexto cultural, digamos, y tiene relación directa con el nivel socioeconómico. Y mi otra pregunta es la relación que pudieran haber encontrado en algún estudio, a lo mejor, entre los chicos que son víctimas de bullying y un origen en la personalidad con apego inseguro. Gracias por tus preguntas, muy interesantes. Mira, respecto a la primera, sí, la cultura lamentablemente tiene cosas positivas y negativas. La negativa, en el caso nuestro, lo más probable que se ha estudiado tiene que ver con las experiencias traumáticas. Porque la experiencia traumática de maltrato, por ejemplo, abuso es la peor experiencia traumática para un niño, pero cuando el maltrato infantil está tan socialmente aceptado, ocurre que la mayoría de las familias en Chile tienen una dinámica de maltrato, ya sea físico o psicológico. Entonces, culturalmente, sí se podría explicar que los niños tienen un alto porcentaje de apego inseguro, que tendría que ver con una dinámica relacional con muchas situaciones traumáticas. Ahora, lo del nivel socioeconómico no es así, por suerte también. Los datos muestran que no es el nivel socioeconómico el factor de riesgo para el apego. Lo que sí, por supuesto que si el nivel socioeconómico se asocia a familias multiproblemáticas, con consumo de sustancias, con situaciones graves de maltrato, violencia, obviamente que sí. Pero lo que genera el daño en el apego no tiene que ver con la pobreza ni con el nivel socioeconómico.
tiene que ver con el vínculo, y si el vínculo está dañado por una situación de violencia, ¿cierto?, de una dinámica familiar muy patológica, eso no tiene que ver con el socioeconómico finalmente. Ahora, la experiencia traumática, eso sí tiene que ver. Y respecto a los niños que son víctimas de bullying, sí hay un perfil del niño que lo molesta en el colegio. Eso sí está muy claro, que en general los niños con apego seguro detienen rápidamente esas conductas, porque le puede pasar, pero no se va a cronificar, porque ese niño sabe poner más límite. Porque también esa seguridad interna le permite protegerse mejor y poner límites también para su propia integridad. Entonces los niños generalmente con apego seguro les hacen un poco al principio bullying, pero rápidamente ellos ponen límite y no continúan. Los niños que se hacen crónicos son los niños más inseguros, generalmente los niños más ansiosos. Gracias. Enseguida, aprovecho de preguntar acá por las redes sociales que nos están viendo. Y Dania Carrasco pregunta, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones para acompañar a niños que han pasado por varios tutores? Muy bien. Bueno, cuando hay varios tutores, los niños, lo que yo les decía, puede que se confundan de quién es mi figura de apego. Pasa con los niños en instituciones, que claro, si un niño, imagínense, tiene personas rotativas que cambian, al final puede que tenga una conducta más evitativa para no vincularse, para no tener tantas separaciones y duelos en el fondo. Entonces, pasa con los niños que son adoptados. Cuando la familia recibe al niño adoptado, al principio les cuesta mucho generar vínculos, porque hay niños que han estado mucho tiempo en instituciones y que tienen estas relaciones más evitativas que son como más superficiales, que podrían incluso querer irse con otra persona y uno ahí dice, pero ¿cómo? Si nosotros somos tus padres ahora, y les cuesta mucho a estos padres ayudar a los niños que han tenido muchos cuidadores. Y claro, es un proceso difícil. Y hay un concepto que yo encuentro muy bonito, que es el tutor de resiliencia, que es como uno debiera transformarse como en un tutor de resiliencia. O sea, una persona que le garantiza al niño la seguridad, yo voy a estar aquí para ti, siempre estaré para ti, te voy a cuidar, te voy a dar toda la seguridad. Entonces, es como que uno tiene que reparar de alguna manera todas esas carencias que tuvo el niño previamente. Eso pensando en un caso extremo de un niño que tuvo 20 cuidadores, no sé, en una institución, en un hogar, y que no sabe lo que es tener el apego privilegiado con 1, 2, 3 o hasta 5 personas. Entonces uno debiera, es como, el reparar significa no solamente transmitir apego seguro, sino que apego muy seguro. Y tiene que todos los días reafirmar y reafirmar. ¿Qué es lo que hacen los tutores de resiliencia? Que es un concepto que se usa para como reparar o rehabilitar niños que han estado con daños severos en el apego. Gracias, María Pía. ¿A qué se debe que cuando ustedes trabajan con videos muestran siempre los videos positivos y no los videos que, digamos, por así decirlo, tengan algún problema? Gracias. Sí, en video feedback, que es una técnica que se está usando mucho porque es una técnica eficaz, rápida, corta y que tiene muy buenos resultados. Se ha visto que cuando uno muestra un video es bastante como violento verse a sí mismo en un video. De a todos nos pasa que uno se ve en un video y como que se queda como un poco choqueado, ¿cierto? Entonces, para evitar esa sensación de crítica hacia sí mismo, porque generalmente uno lo que hace es eso, como el autocriticismo, uno cambia el enfoque. Y por ejemplo, si yo quiero trabajar, imaginemos, una respuesta de, como, no sé, negligencia, por ejemplo, yo elijo una secuencia del video que sea positiva, donde justamente no haya negligencia. Entonces trabajo lo contrario. Y es estratégico, porque igual estoy trabajando la negligencia. Es lo mismo que ocurre cuando uno, en vez de trabajar con el maltrato, trabaja con el buen trato. Porque es distinto decir, vamos a hacer prevención de maltrato, para no pegarle a los niños, vamos a hacer promoción del buen trato, para tratar bien a los niños, para que nunca sufran ninguna situación que pueda ser de vulneración de su cuerpo. Pero al final estamos trabajando igual maltrato. Entonces, en el fondo, uno tiene que tener claro lo que yo quiero trabajar y busco una secuencia en el video que me muestre lo contrario. Ahora, cuando uno lo hace más en clínica, que también nosotros tenemos espacios más clínicos, ahí uno trabaja unas secuencias más desafiantes, que le llamamos, que son un poquito desafiantes, no la más mala, digamos. Si una mamá es controladora, por ejemplo, no le pongo en la escena que le está imponiendo el juguete. Le muestro una que, como que en vez de ofrecerle el juguete que está mirando, le ofrezco el otro.
Entonces se da cuenta, en realidad mi hijo estaba mirando para allá, yo le pasé este. No necesito poner el video como más extremo, porque eso se va a sentir ella muy culpable, como con esos sentimientos negativos, y no mejora su competencia parental, que es lo que yo quiero que mejore. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás, no veo, acá hay una mano. Hay dos manos. Hola, una consulta. Cuando hablaba del trabajo que hizo en una sala cuna y hablaba de la media jornada que ustedes iban a acompañar a las educadoras, me gustaría saber cómo fortalecen las habilidades en ellas o qué técnicas usan. Ya, con los educadores. Sí. Hacemos todo práctico. Puro ejercicios, por ejemplo, hacemos un ejercicio muy bonito que ponemos casos, así un estudio de casos, y hacemos papelógrafo y ponemos, por ejemplo, ya el niño, no sé, el niño que muerde, típico, ya el niño que tiene una conducta, entonces yo lo reto, lo saco, entonces hacemos el círculo vicioso y ellas mismas lo van construyendo el círculo vicioso. Y se dan cuenta que con ese círculo vicioso no vamos a llegar a ninguna parte, porque el niño, cuando yo lo castigo, lo dejo el time out, que se llama el tiempo fuera, el niño vuelve con más rabia, después no solamente muerde a uno, sino que muerde a dos, y tengo que hacerlo de nuevo, y ese círculo vicioso podemos estar ahí eternamente. Entonces, lo que hacemos con la educadora es construir con ellas mismas cómo podríamos hacer esto mismo, pero con un círculo virtuoso, basado en todo lo que hemos ido aprendiendo del apego. Y ahí se construye otra manera. Entonces dice, ¿y qué pasa si, por ejemplo, al niño primero entendemos por qué está mordiendo, por qué tiene rabia y tratamos de dar una explicación de qué le podría estar pasando a este niño? Entonces, validarle su experiencia. Después darle un contenido, como darle un sentido a lo que estaba pasando. Ayudarlo a entender lo que le pasa al otro, con la empatía. Entonces, en vez del time out, el time in, que se llama, que es aprovechar esa experiencia, que por supuesto no es positiva, pero aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, son experiencias muy prácticas, del día a día de que están viviendo en el jardín o en la sala cuna. Esa es la manera como trabajamos. O sea, tenemos los conceptos, pero a través de ejercicios prácticos. Hay más preguntas para allá. Acá adelante había otra pregunta, por favor. Consulta. Hay estudios en Rumania que indican que cuando se trabaja sensibilidad materna con cuidadores en instituciones, tienen un efecto a futuro en el nivel de activación cerebral de estos niños. En Chile, ¿hay experiencias o estudios que indiquen que el trabajar la sensibilidad materna con educadora, que se desensibilizan bastante después de unos años, ¿cierto?, tenga un efecto también? Qué interesante. No conozco ningún estudio que incluya neurociencia, digamos, como yo creo que es un desafío ir hacia esa línea. Es bien difícil, sí, porque tenemos todo el tema ético, que llevar un niño a un laboratorio para hacer los estudios cerebrales es más complejo, pero no conozco ninguno que lo esté haciendo. Lo que sí hacemos es como extrapolar, porque uno a través de la conducta de los niños, uno puede imaginar cómo están sus procesos también cognitivos. Entonces tenemos como pruebas psicológicas para ir viendo los desarrollos cognitivos y uno se extrapola, pero mediciones de cerebros no. Y de los de Rumania, bueno, son estudios súper dramáticos también, porque tenemos estudios longitudinales de estos hogares, ¿cierto?, que han estado muy deprivados y ahí se ven cambios cerebrales impresionantes. La verdad que Rumania es como uno de los ejemplos, o sea, como una especie de laboratorio que es dramático, pero sí se ha demostrado que los niños que tienen esta como carencias básicas del apego tienen un cerebro realmente muy dañado. O sea, incluso el tamaño, hay unas imágenes, unos cerebros que son pero muy, muy pequeños comparados con el cerebro de un niño normal. Entonces, claro, en Chile yo no he visto ningún estudio de ese tipo, pero sería complejo hacerlo, caro, pero me parece que sería súper interesante. Ojalá que no fuera, pero así es. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla que acabas de dar. Tengo una duda, mira, siempre hemos escuchado que uno aprende en el camino esto de ser padre y todos estos temas, pero yo estaba pensando mientras te escuchaba, si es que existe la posibilidad, o cómo lo ves tú, si es factible o no incluir este tipo de temas o estos conceptos en el currículum de pregrado o en las mismas universidades, abriendo estos temas, incentivando este tipo de charlas, si es que eso pudiera dar mayor resultado que teniendo programas del gobierno, y si es que no están
al alcance de todas las personas. No sé si te hace sentido eso, si podría ayudar de alguna forma. Gracias. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que el conocimiento, o sea, hay que ponerlo como en un contrapunto, porque tampoco queremos padres de manual, como se dice, como padres que lean mucho manual y que estén muy informados. En realidad no se necesita tanto eso. Se necesita como saber las cosas básicas. ¿Ya? Pero a veces esas cosas básicas no están. Por ejemplo, esto de que yo les hablo de la seguridad, que lo más importante es que un niño se sienta seguro. Yo creo que ha habido un trabajo lento, pero vamos a ese camino de que hay muchos artículos, ustedes ven en la prensa, de muchos espacios, porque se están creando distintos centros de estudio de primera infancia. Yo creo que hay mucho más divulgación ahora. De hecho, a nosotros nos pasa que los talleres de apego, cuando nosotros partimos hace 10 años, nadie sabía mucho lo que era el apego. Y ahora vamos a hacer los talleres y todo el mundo sabe. Y saben muchísimo. Dicen, no, si yo me leí esto, busqué en internet. Y los papás están muy informados. Entonces, yo creo que vamos en esa línea de padres más informados, padres que también tenemos mamá y papá. Ahora los papás están mucho más partícipes de la crianza y son muy activos en querer aprender, porque los papás tienen un desafío doble, porque ellos no tuvieron una infancia con un padre afectuoso. Entonces tienen que inventar un rol un poco de lo que ellos se imaginan, cómo será ser padre. En cambio, las mujeres la tenemos más fácil, porque tuvimos una madre, mujer, ¿cierto?, que uno se puede identificar, que estuvo lo más probable, más cercana a la crianza que los padres. Ahora, todo eso va cambiando de generación en generación. O sea, las generaciones jóvenes ahora tienen otro contexto, yo creo que están mucho más informadas. Y si uno ve la palabra apego, aparece muchísimo ahora en la web, en la prensa. Y antes no se hablaba nada de esto. Así que vamos para allá. Un poco para comentarles que en la carrera obstetricia yo hago docencia a las chicas de tercero. Y allí hay una práctica que es, se trabaja con embarazadas en psicoprofiláctico, y allí sí abordamos el tema, enseñamos los conceptos, pero también les enseñamos una forma de intervención como es el masaje Chantala. Entonces, ellas terminan sabiendo. Ahora la cobertura que tienen en realidad no es mucha, son pocas. Es un semestre que ellas hacen y no es mucha, no son muchas. Pero de todas maneras se ha visto en el tiempo que ha habido difusión, han aumentado las embarazadas con este interés y bueno, y de esta forma, digamos, una forma en que se ha podido abrir el tema. Y por lo demás, comentar de que es súper importante el abordaje desde el embarazo. Quizás de esta misma forma como lo hemos hecho nosotros, que es comentando, hablando de la teoría y además de esta práctica. Eso. Qué bien. Bueno, es verdad que en varios programas de pregrado se ha ido incorporando el concepto de apego. Por ejemplo, psicología ya en la mayoría de las carreras sí lo tiene, educación, en enfermeras matronas. Sí, es verdad que ha ido una incorporación en los últimos años y yo creo que va creciendo también. Gracias. Ahí había otra pregunta. Hola. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta sobre el tema de apego y el tema de la adopción, o más bien el tema del Sename, que todo el rato hemos hablado igual un poco de los padres y el apego con sus hijos, pero tenemos muchos casos, hoy en Chile más que nada, y nuestro problema con el Sename, que son niños que vienen de contextos donde no formaron, o sea, la formación del apego es evitativo, hay muchos problemas, y posteriormente en estos lugares no hay ninguna formación de apego, nadie como que se los recalca. Tenemos cuidadores que están cada 12 horas con ellos, son rotativos. Entonces, ¿qué pasa con, claro, estos talleres que me parecen muy buenos, pero qué pasa en esos casos con estos talleres que quizás estos cuidadores del Sename, o qué pasa con estos niños que vienen de contextos de vulnerabilidad, pasan por el Sename y luego son dados en adopción con las familias adoptivas? Si estos talleres, ¿qué se piensa? Si se pueden expandir hacia ellos, porque es un tema que es sumamente importante. O sea, ellos no reconocen ninguna figura de apego, con cuidadores que van cambiando, que fueron maltratados, golpeados, violados. ¿Qué pasa posteriormente? Bueno, tocaste el tema más delicado, que son los niños que vienen con un daño en el apego, y que eso se llama apego desorganizado, que sí se puede diagnosticar tempranamente y que tiene un pronóstico
relativamente bueno, no siempre tan bueno. Ahora, ¿qué se debería hacer? Una vez que ya la experiencia ocurrió, no la podemos prever. Ojalá nunca ocurrieran esas experiencias. Y ojalá tuviéramos centros de lujo, con tutores de resiliencia, con digamos, personal muy capacitado y, por supuesto, ojalá no tan rotativo, etc. Pero ya que no lo tenemos, lo que ocurre en general, nosotros hemos trabajado harto con papás adoptivos, que los padres adoptivos están tan motivados por el deseo, ¿cierto?, de maternidad, paternidad, que hacen mucho esfuerzo. La mayoría van a psicoterapia, hacen tratamientos psicoterapéuticos ellos con los niños, y si los niños tienen trastornos del apego, también se puede hacer una psicoterapia, ¿ya? Son largas, sí, son bien largos, son procesos, por supuesto, que duran harto tiempo, y cuando hay daños también en el apego, y si hay daño en otras áreas del desarrollo, también hay que trabajarlo. Al menos en mi experiencia, ha sido muy útil trabajo con terapeuta ocupacional. Entonces, niños así con problemáticas severas de daño, en paralelo, terapeuta ocupacional y terapia psicológica, es lo que mejor resultados ha dado. Y terapias largas. También los padres adoptivos, lo bueno es que están muy motivados, porque es un trabajo que puede ser de años, pero sí tienen finalmente buenos resultados, en la medida que sean persistentes los tratamientos y que se vaya avanzando. Ahora, hay daño en el apego como lo más extremo, que se llama como amistad indiscriminada, de estos niños que realmente se han llamado como sin apego, pero son muy poquitos. Y esos niños, al parecer, es extremadamente difícil que cambien, pero igual siempre hay una posibilidad de cambio, aunque estén muy dañados, porque todo se puede reparar. Piensen que un daño en el vínculo se repara con otro vínculo que en el fondo cura el vínculo dañado anterior. Ahí hay una pregunta, y con esto ya vamos a ir terminando. Hola, buenas noches. Mi pregunta es si es que hay alguna conexión con el apego evitativo y alguna psicopatología que se pudiese generar en temprana infancia o más adelante, como algún trastorno alimenticio o cosas por el estilo. Sí, hay harto estudio de eso. Lo que ocurre tempranamente son los trastornos conductuales internalizantes, porque los trastornos conductuales se dividen en estos dos grandes grupos, ¿cierto? Los externalizantes, que son niños que tienen más rabia, agresividad, ¿cierto? Que son mucho más como floridos en su sintomatología. Y tenemos los niños que también tienen trastornos emocionales, pero internalizantes, que son niños más inhibidos y que muchas veces pasan desapercibidos por los sistemas en general, ¿cierto? Porque niños que no muestran mucho sus síntomas, pero que tienen un ánimo más bajo, ¿cierto? Como más depresivo. Entonces, los niños evitativos generalmente van en la línea más internalizante. Y después, en el futuro, pueden generar depresión. Y la depresión infantil también tiene múltiples manifestaciones. A veces uno tiene un niño con depresión y que también tiene conducta externalizante. No siempre internalizante. Pero en general los niños evitativos son más internalizantes. Y con trastorno de alimentación no necesariamente es evitativo, porque también puede ser un niño ansioso, pero sí se asocia el trastorno de alimentación con apego inseguro. O sea, los niños con apego seguro, en general es raro que hagan un trastorno de alimentación. Ahora, el trastorno de alimentación, toda una súper temática, ¿cierto? También tiene que ver con la autorregulación, porque el comer también es una actividad que tempranamente establece patrones. Entonces, cuando hay padres ansiosos, cuando uno los ve alimentar a sus hijos, también están generando patrones conductuales de ansiedad, y eso después puede generar trastorno alimenticio. Entonces, tiene que ver mucho con el apego y podría ser ansioso o también podría ser evitativo. Muchas gracias. ¿Hay alguna consulta que quede por ahí o si no vamos? Ya, la última, ahí atrás. Ahí. Última. Hola, mi pregunta es, ¿qué pasa con el apego en respecto a las FAE, a las familias de acogida especializada? ¿Hay un retroceso en estos niños con el vínculo? No, pues al revés. Lo que hemos visto de las familias que acogen a los niños, que los niños que están en esas familias están mucho mejor que los niños en instituciones. Esos son los resultados que nosotros también estudiamos en 8 instituciones en Santiago y justamente comparamos, y los niños que están mejor son los niños que están en familias de acogida, mucho mejor que los niños en instituciones. Por esto que hablamos de que hay menos adultos a cargo de los niños.
ellos están un tiempo y muchas veces Sí. estos niños son sacados de esta familia y llevados a otra familia. Sí, lo que pasa es que ¿Qué pasa para- con ese vínculo? Sí, lo que pasa es que para un niño es mucho mejor tener algo bueno, aunque dure poco, que no tenerlo. Entonces, en ese sentido, muchas veces hay que ver con qué lógica estamos viéndolo. Una lógica podría ser mejor que no conozca esto para que cuando lo pierda no sufra, ¿cierto? Pero eso no funciona así en el apego. Para el niño es mucho mejor estar en una familia, aunque sea poco tiempo, porque esa experiencia, aunque haya sido breve, la tuvo de seguridad, ¿cierto? De sentirse que había pocos adultos, que esos adultos están disponibles, que le dan seguridad. Entonces, cuando hay un cambio, si bien hay un duelo y hay un dolor por el duelo, que es un dolor natural, que todos vamos a vivir muchos duelos en la vida, pero el duelo es menor que la experiencia de haber tenido esa seguridad. Porque después, ese niño que tuvo esa experiencia segura puede establecer una nueva experiencia segura con otra persona. Entonces, para el niño se ve favorecido cuando está en una familia mucho más que en una institución, a pesar de tener estos cambios. Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso nuevamente a la doctora Santelices por habernos acompañado. Como todos los cafés científicos, el Par Explora de Conis y la Araucanía regala 3, ¿qué son esos? Ya no son más, son 2, perdón. Son 2 tazones del café científico. Y me entregaron por un sorteo previo que el Explora hizo Camila Garay. Yo no sé si está o se habrá ido. Camila, por favor, pasa adelante. Luz Aris Sanzana. No sé si es Luz Aris o Luz Aris. Luz Aris. ¿Se fue? Y María Elena Medina. Ah, no, estaba. Luz Aris está. Estaba. Y la foto.